en defender la Biblia creen que al momento de morir algo del ser humano vive. Entonces, ¿de dónde salió esa creencia? Es lo que vamos a ver hoy a través de la historia. Pero primero yo quiero asentar las bases bíblicas, así reforzando la conclusión de lo que dice la Enciclopedia Judía. La Enciclopedia Judía menciona claramente este punto y yo quisiera que vayamos a afirmar lo que la Biblia dice con respecto a esto. Génesis, el capítulo 2, el verso número 7 es uno de los versos que hablan acerca del origen de la vida. No podríamos entender la muerte sin primero entender el origen de la vida. Dice Génesis 2:7 así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. La Reina Valera 1960 es la que acabo de leer. La Reina Valera en su versión 2000 dice: entonces Dios modeló al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida, soplo, y el hombre llegó a ser un ser viviente. La versión Reina Valera 1909 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dio aliento sobre su nariz, y llegó a ser el hombre una alma viviente. Cuando vemos estas tres versiones de la Biblia, de la propia Biblia Reina Valera, llegamos a una conclusión así: el hombre fue formado de polvo. Dios utilizó el primer elemento, polvo, tierra, soplo sobre ella. El hombre fue formado, Dios creó un ser humano de barro. Imagínense a un ser humano de barro ahí tendido en el piso, todo era de barro. Dios, o de tierra, polvo. Dios hizo esto. El aliento de Dios chocando en la nariz de barro, se produce uno de los primeros milagros. El hombre llegó a ser una alma viviente. La palabra alma proviene del hebreo nefesh, que su significado en el Strong hebreo es persona, ser humano, persona viva, ser humano, vida, yo. Eso significa la palabra alma. Pongan atención: ser viviente, persona viva, yo, vida. Eso significa la palabra alma según el Strong, ¿verdad? Según el Strong, en el idioma original que se escribe Génesis capítulo 2. Entonces la pregunta es la siguiente: al utilizar polvo de la tierra, Dios, la Biblia dice que Él sopló. La palabra sopló o aliento de vida proviene de la palabra hebrea ruaj o ruach, como lo quieran decir. Al unirse estos dos elementos, soplo de Dios más polvo, las dos cosas juntas formaron un nefesh, formaron un suje en el griego, que quiere decir una persona viva, una vida, un ser viviente. El alma no es algo que Dios colocó dentro del hombre, sino el alma es el resultado de la unión del polvo más el aliento de Dios. Polvo más aliento igual alma, nefesh, persona. Ustedes acaban de ver aquí a un nefesh, a una alma, a una vida, a una persona. Yo soy una alma, tú eres una alma, que hay muchas almas que no podría contarlas. Ustedes son almas. Alma no es algo que está dentro. Alma son ustedes. ¿Está claro esto? Esto es lo que la Biblia da a entender en el principio. Si la vida es esto, la muerte sería todo lo contrario en la fórmula química, de tal manera que así lo explica el libro de Eclesiastés, el capítulo 12,
el verso 7, quiero leer avanzando porque tenemos un estudio muy amplio. Este tema es un estudio muy amplio. Eclesiastés 12:7 dice así: esto sucede cuando el hombre muere. Aquí está hablando de la muerte del ser humano en su totalidad. No está diciendo solo del bueno, no está diciendo solo del malo. Está hablando de la muerte que le pasa tanto al bueno como al malo. Miren lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice así: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ahí la palabra es ruaj, aliento, soplo, el que Dios le dio así. Y el ruaj, el aliento, vuelve a Dios quien lo dio. Cuando el hombre muere, ¿qué dice la Biblia? Sucede lo contrario a la vida. Para que el hombre viva, Dios tomó polvo y sopló, y se formó un alma, una persona. Para que el hombre muera, Dios recoge su ruaj, su espíritu, su aliento, soplo. Y el hombre y el alma, ¿qué pasa con el alma? Deja de ser alma. Sí, deja de ser alma. Porque el alma solo existe cuando está el soplo y el polvo unido. Formaron un alma. Miren, cuando una persona muere, sale el hálito, el que Dios se lo dio. El polvo vuelve a la tierra. Todo lo que ven aquí es materia. Cuando yo muero o cuando voy a morir, el polvo va a volver ¿a dónde? A la tierra. Pero de mí, ¿qué sale? El hálito, el ruaj, no el nefesh. Nefesh es alma. Lo que sale es el ruaj. El que vuelve a Dios es el ruaj. Esto, para que el hombre que se ha creado, Dios hizo. Para que el hombre muere, Dios hace. En otras palabras, para que me entiendan mejor, Dios absorbe lo que es de él. Vamos a entender de esa manera para no hacernos tanta bolilla. Entonces vuelve el aliento. El que Dios dio es el ruaj. El que Dios lleva es el ruaj. Pero la gente entiende mal que lo que Dios le dio al hombre es el nefesh. Y lo que sale del hombre es el nefesh. No es el nefesh el que Dios lo dio. Es el resultado de el ruaj, el nefesh. Lo que Dios se lleva a él es su ruaj, su soplo en el español, no su alma. El alma es tú. Al momento de morir, el alma muere porque tú y yo somos almas. Ezequiel 18:4 dice: todas las almas son mías, el alma que peque, esa morirá. Está diciendo, la persona que pecare, esa morirá. Simple, no existe en toda la Biblia, no existe que un alma viva después de la muerte. No existe eso. Miren, si ustedes ven conmigo el libro de Salmos 146, dice así el verso número 4. Voy a leerlo. Salmo 146, 4. Esto pasa cuando sale el aliento, el ruaj. Se queda simplemente lo que es tierra, polvo, más ruaj, vida, persona, alma, nefesh. Cuando sale el ruaj, miren lo que sucede. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento, dice Salmo 146, 4. Aquí está diciendo, pues sale su ruaj, su aliento, el que Dios sopló, y vuelve a la tierra. ¿Quién vuelve a la tierra? El cadáver, porque ya vimos que el aliento va a Dios. En ese mismo día, la traducción más clara sería: en ese mismo momento perecen sus pensamientos. Cuando lo voy a hablar un poco más claro, cuando el hombre muere, sale su aliento.
y él vuelve a la tierra. Y en ese mismo instante se desconectan sus pensamientos. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, no existe pensamiento activo cuando hay una separación del polvo con el aliento de Dios. Cuando esto está separado, no hay conexión de pensamiento. Y les voy a preguntar, levante la mano aquí alguien que se acuerde antes de haber nacido. ¿Ustedes pensaban antes de haber nacido? ¿Se acuerdan? ¿Tienen algún pensamiento? ¿Tienen alguna conciencia? Esa será la misma situación cuando vuelvan al descanso. ¿Existían antes de haber nacido? No. Así será después de que mueran. Sin excepción de nadie. Seas bueno, seas malo, seas negro, seas grande, sea lo que sea. El momento de morir, todos van al mismo lugar. Punto. Lo dice la Biblia y lo vamos a leer. Con una diferencia al final, claro. Pero mientras no llegue ese momento, esto es lo que le pasa al ser humano. En el mismo momento perecen sus pensamientos, se desactivan. Así que, miren lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el verso número 5, dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia feneció ya. Y ahora pongan atención. Y nunca más tendrán participación en nada de lo que se hace aquí en la tierra. La Biblia dice debajo del sol. Los muertos no tienen amor, ni odio, ni envidia, ni gozo, ni placer. No tienen nada de memoria, porque su memoria no es activa después que el ruaj haya salido del cuerpo. Ahora les hago una pregunta. Miren, piensen en un cerebro. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón. La Biblia, cuando habla del corazón, no se refiere al pecho, se refiere acá, al centro del hombre. Corazón es esto en la Biblia, ¿sí? El pensamiento. De aquí salen los malos pensamientos. Nadie piensa con su corazón de acá. Todos pensamos con el corazón de aquí, la mente. Piensen en un cerebro. El cerebro está activo desde el momento que el polvo de la tierra se juntó con el ruaj de Dios, el aliento. ¡Pum! Se te activó el cerebro. Adán se levantó y miró la creación de Dios. Imagínense que en ese momento salió el ruaj, durmió. Su cerebro se desactiva. No piensa en nada, no siente, no tiene memoria de nada. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Sin el ruaj, el hombre está desactivado. Con el ruaj, el hombre está activado. Ustedes tienen que tener pruebas bíblicas de que el hombre pueda pensar sin el ruaj. Pero las pruebas bíblicas no existen por ningún lado. Porque el libro de Eclesiastés 9 dice que no existe pensamiento después de que el hombre se ha desactivado. La Biblia dice en el libro de Salmos que esto no existe, no hay participación. Miren lo que dice el libro de Job, el capítulo 7. Permítanme leer algunos versos. Job, el capítulo 7, el verso número 9. Permítanme leerlo. Job 7:9 dice así: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol, la palabra hebrea Sheol, tumba, sepulcro, cementerio, no subirá. Escuchen lo que dice el verso número 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerás más. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que cuando una persona
muere es como la nube que se desvanece, ni regresa a su casa más. ¿Está claro? ¿Por qué no regresa a su casa? Porque el pobre hombre para regresar tiene que estar activado todo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué, si hay tanta información bíblica, por qué hoy en día la mayoría de cristianos, tanto evangélicos como la iglesia más antigua, que es la iglesia católica, más antigua, no doctrinalmente, sino más antigua, hablando como denominación, ¿por qué todos ellos predican que hay vida después de la muerte? ¿Dónde fueron sus orígenes de esto? Yo quisiera, esta mañana tengo muchísima información histórica sobre esto. No sé cómo lo voy a hacer para terminar en poco tiempo. Voy a tratar de usar habilidades sobrenaturales para poder hacer comprender. Voy a usar lo más importante que tengo en este momento. Si en la Biblia y en el pueblo judío nunca estuvo la creencia de la inmortalidad del alma, no fue originada dentro de esto, ¿de dónde salieron estas enseñanzas? La primera historia en la cultura histórica en la historia se encuentra que el origen de la creencia de que cuando una persona muere y después de su muerte vive y piensa, se las encuentra en la antigua Mesopotamia, se encuentra en la antigua Babilonia. Sus orígenes están creados históricamente en un hombre llamado Nimrod, que fue el primero en el cual se originó la creencia de la inmortalidad del alma históricamente, cuando uno rastrea la historia. Pero esto ya estaba en el corazón de Satanás, en el libro de Génesis 3. Pero yo quisiera mencionar un momento, voy a resumir esta historia de Nimrod en 2 minutos. Es una historia que duraría dos horas. Imagínense, esfuércense conmigo para resumir toda una historia en 2 minutos. Nimrod, que es fundador de las ciudades más paganas de la antigüedad, como Nínive, Babilonia, Calne, en la tierra de Sinar, en el valle, en la antigua Mesopotamia, al momento de morir, él es declarado por su esposa como un ser que no ha muerto, sino que ha sido absorbido por el sol. Y su esposa empezó a regar en la ciudad de la antigua Babilonia, de que el sol no era un simple sol, de que en ese sol vivía este personaje llamado Nimrod. Y se origina la adoración al dios sol. La adoración al dios sol se origina porque había que darle culto a un hombre que se había ido del mundo, pero que existía en el dios sol. La creencia fue tan fuerte y tan afirmada que esta creencia penetró inclusive dentro del pueblo judío, de los israelitas. Ustedes han escuchado que Dios siempre le dice a su pueblo: no vayan tras de los dioses Baales. Ustedes se fueron tras Baal. Baal, cada vez que ustedes se encuentren a Baal en la Biblia, nada más y nada menos están encontrando al Nimrod viviendo allí, para que ustedes comprendan. A pesar de las culturas que pasaron, los dioses al sol le llamaron de diferentes nombres, a Nimrod le llamaron de diferentes nombres, pero la creencia fundamental era específicamente que vivía Nimrod en el dios sol. Y así en Perú, por ejemplo, hay muchos lugares donde adoraban en la antigüedad literalmente al sol, como la Portada del Sol, Machu Picchu,
entre otras. Yo quisiera en esta mañana decirles algo muy interesante. Dios, cuando permite que Israel entre a la tierra prometida, les advierte algo y les dice así en Deuteronomios 18:9: cuando ustedes entren allá en la tierra prometida, no harán las prácticas y las abominaciones de esas naciones. Dentro de esa lista, en el versículo 11 les dice: no haya quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que consultare a los muertos. Da a entender en esta época que la creencia de los pueblos fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios, era creer de que existe vida después de la muerte. En ese tiempo, y Dios le dice: ustedes no van a ser partícipes de esas creencias. Por eso estaba prohibido el espiritismo, la hechicería, la brujería y consultar a los espíritus. Según Levítico 20:27 dice: el hombre que evocar espíritu de muerto ha de morir, ha de ser apedreado. Dios siempre ha marcado una lista amplia entre la creencia de tener que hay vida después de la muerte. Hace unos años atrás, aquí en México, si no mal recuerdo, se estrenó una película llamada Coco. ¿La vieron, verdad? Yo sé que ustedes no lo han visto porque ustedes no miran eso, pero yo sé que están enterados de muchas cosas, ¿verdad? Pero el detalle es importante, que en medio de los animes, en medio de las series, acaba de morir de hecho el creador de la saga de Dragon Ball, creaciones. Los que vieron, nosotros hemos sido fanáticos de esas películas en nuestra niñez, pero hemos ido creciendo, viendo e influenciándonos a través de la televisión, a través de los animes, a través de la radio, a través de la cultura, a través de las películas. Todo nos ha influenciado en este mundo que hay vida después de la muerte, que el cuerpo muere, pero algo de ti sale y anda por ahí vagando y andando y haciendo cosas. He visto películas como Historias de Ultratumba, documentales en Discovery como Voces del Más Allá, donde captan imágenes reales de gente allí que dice que ha visto un espíritu. Vamos a hablar de detalle más adelante de este punto. Hoy quiero decirles que dentro de la creencia judía, dentro de la creencia israelita, esta doctrina nunca ha existido. Esta doctrina no ha sido penetrada, aunque ya existía fuera del pueblo. ¿Sí? Se creó en Babilonia. De Babilonia entró a la civilización llamada los egipcios, que también tenían esa creencia. Luego pasó lo que es a los medos, a los persas, luego pasó a los griegos y también a los romanos. Pero dentro de los pueblos paganos es normal que esto exista, pero es increíble notar que no solo en el pueblo pagano ha penetrado, sino que entró dentro del pueblo judío. La pregunta es: ¿cuándo entró dentro del pueblo judío? ¿En qué época? Yo quiero leer aquí la enciclopedia judía en la página 566. Dice así, pongan atención: la creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por el contacto con el pensamiento griego y principalmente a través de la filosofía de Platón en el 428 al 347 antes de Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo la enciclopedia judía es que la creencia de que hay vida después de la muerte, que algo de ti sale y vive, es una creencia que no existió hasta la deportación de Babilonia. Cuando los judíos se fueron a Babilonia y regresaron de Babilonia, los judíos de la diáspora se contaminaron con el pensamiento babilónico, pero el que remató toda esa creencia fue en el tiempo cuando fueron contaminados por el imperio
griego. Aunque en la cultura griega no se originó la creencia de la inmortalidad del alma, sino muchos antes de ellos en la creencia de los babilónicos que le pasaron a los egipcios. Ustedes sabían que un personaje que fue Sócrates, ¿alguien escuchó hablar de Sócrates? Nadie escuchó hablar de Sócrates. ¿Alguien escuchó hablar de Badbun? Ahí sí, ¿verdad? Sócrates fue el primer filósofo griego que agarró en un viaje largo y llegó a Egipto para aprender de ellos sobre la inmortalidad del alma. Cuando Sócrates regresa, ¿sí?, en el 399 antes de Cristo, enseña esta creencia a uno de sus discípulos más destacados llamado Platón. Platón, a su vez, tiene un famoso discípulo llamado Aristóteles en el 384. Él empezó a propagar esta creencia, pero Platón escribe un libro llamado Fedón, donde él escribe estas palabras. Miren lo que voy a leer, pongan atención. Dice así: el alma, cuyo atributo inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto a la vida, la muerte. Así que se muestra que el alma ha de ser inmortal, y ya que es inmortal, es por lo tanto indestructible. Creemos que existe una cosa tal como la muerte, y no es esto más que la separación del alma y del cuerpo. Pongan atención, pongan atención. En el libro llamado Fedón, que es creado por Platón, plasma los pensamientos de los babilónicos y de los egipcios y lo pone dentro de los griegos, diciendo que el alma es inmortal y que al momento de separarse o de morir, el alma se separa del cuerpo. Escuchen bien, ¿quién es el que dice que cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo? Un personaje llamado Platón. Ahora mi pregunta es, cuando el hombre muere, ¿qué se separa según los términos bíblicos? ¿El alma del cuerpo? El cuerpo se separa del aliento. El cuerpo se separa del ruaj. No se separa el cuerpo del nefesh. Entonces les hago otra pregunta. ¿Qué cree hoy la iglesia? ¿Qué cree la iglesia hoy? ¿A quién es parecida? ¿Al libro de Fedón o al libro Fedón hecho por Platón o al libro que es inspirado por el Espíritu Santo? Cuando tú le preguntas a cualquier religioso o a cualquier creyente, le dices, cuando una persona muere, ¿qué ocurre? Dice, en el momento en que una persona muere, el cuerpo va al sepulcro y el alma sale y va a otro lugar. El alma no se separa del cuerpo. Sácate eso de la cabeza, esos pensamientos filosóficos, platonista, babilónico, egipcio, pagano, en otras palabras. Lo que se separa del cuerpo, Eclesiastés 12:7, cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra, ¿de dónde fue tomado? Y el aliento vuelve a Dios. No el alma, el hálito, el ruaj, el soplo. El alma eres tú mientras tenías aliento. Pero si se separa, el alma sencillamente muere, porque el alma es mortal. Así de simple. Virgilio, en el año 70 antes de Cristo, es un poeta que popularizó la doctrina dentro de Roma, del Imperio Romano, de que el alma se separaba del cuerpo. Ahora, yo quisiera decirles algo muy importante. Por ejemplo, Heródoto, que es un famoso historiador griego, él dice que la inmortalidad del alma
es una creación dentro de sus días de él por los pensamientos filosóficos. Sócrates, Aristóteles, Platón, fueron los promotores de esta doctrina dentro del pensamiento griego, pero no dentro del pensamiento bíblico. Cuando los judíos llegaron y se contaminaron, porque los judíos estuvieron conviviendo con los griegos por casi 300 años, fue allí que se crea ese pensamiento helénico de creer que hay vida después de la muerte. Pero hasta allí quiero hablarles un momentito. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al siglo I, vamos a encontrar 5 creencias. En el siglo I voy a hablar solo de 2: fariseos y saduceos. Los fariseos creen que cuando una persona muere, va a algún lugar, algo de él. Pensamiento griego, filosófico. Los saduceos creen que el momento de morir todo se desintegra y no va nada a ningún lugar. Ellos creen eso. Había otro pensamiento de ellos. Entonces, lo que yo quiero esta mañana analizar con ustedes más es lo siguiente. Si la Biblia clarísimamente por todo lado está hablando que cuando una persona muere no está en ningún lado nada, porque lo hemos visto con algunos textos bíblicos, podría usar muchos textos bíblicos más. Yo quisiera decirles en el Salmo 115, quiero leer con ustedes este Salmo 115. Si ustedes tienen su Biblia me pueden acompañar, o si no, sencillamente apegarse a lo que voy a leer. Salmos 115, dice así uno de los versos importantes. Voy a leer el verso número 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio. La palabra allí es ni cuando descienden al Sheol, a la muerte o a la tumba. ¿Qué dice la Biblia? Los muertos no alaban ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué no alaban a Jehová? Porque no tienen pensamientos, porque no tienen memoria, porque no tienen conexión entre lo que sucede en la vida. Si la Biblia es tan clara en esto, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué México existe tanta creencia que los muertos sí tienen conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué hay que creer en personas que han muerto y orarlas y pedirlas, inclusive rogarlas de que supliquen por nosotros? Si la creencia bíblica nunca ha sido esta, ¿por qué la iglesia más grande en el cristianismo es la número 1 en llevarle a la gente y arrastrarle que hay que creer en personas que ya murieron? Y fiestas por aquí y fiestas por allá a nombre de gente que ya murió. El 2 de noviembre, no sé si aquí se celebra el 2 de noviembre. ¿Qué celebran aquí el 2 de noviembre? ¿El día de quién? De todas las almas. Pero yo no entiendo por qué celebran el día de todas las almas y lo celebran a los muertos. Porque las almas somos nosotros. El día de todas las almas sería la celebración para todos los vivos, porque la palabra alma significa persona viva, ser humano, yo, vida, soy un ser humano. El día de todas las almas se refería a mí, a ti, que estás vivo aquí en este auditorio. Pero es contrario, porque cuando dicen hay que celebrar el día de las almas, visitan a los muertos. No son almas ellos. Las almas son las personas, no los cadáveres que están sin aliento de vida. Y es más, en regiones que hay en Perú, por ejemplo,
hay que llevarle comida a las personas porque supuestamente hay una creencia de que salen a comer sus potajes favoritos. Y peor aún, cuando se le empieza a pedir favores a los muertos. Y hay muchas experiencias de gente que dice que ha sido visitada por esas personas a quienes han visitado y a las cuales dan limosnas, ofrendas y todo lo demás. En el sentido bíblico, si eso no es bíblico y hay fuentes y hay seres que están detrás de eso, no podemos nosotros tener otro candidato que el mismo enemigo, que él es el promotor de esta doctrina. ¿Saben ustedes que el diablo quiere que el ser humano crea que hay vida después de la muerte? ¿Por qué? Por varias razones. Voy a mencionar una. La primera razón por la cual el diablo cree que tenemos que creer que hay vida después de la muerte es porque es una doctrina que Dios está en contra. Y al estar en contra, tú cada vez que creas y veneres a los muertos, vas a estar en contra de la Biblia, y a estar en contra de la Biblia estás en contra de Dios y en pecado de desobediencia. Segundo, si no se creería que hay vida después de la muerte, no hubiera existido el espiritismo, ni la hechicería, ni tampoco la brujería. De que el diablo actúa, sí, pero alguien esta mañana dirá, pero yo tuve experiencias, a mí me habló mi abuela, mi primo, yo vi fantasmas, porque nos hemos criado con esas experiencias que nos han contado. Y todo eso tiene que ver en un origen específicamente de gente que ha venido culturizándonos. Yo no niego que alguien aquí haya visto un fantasma, pero lo único que estoy negando es que ese fantasma sea tu abuelita, tu mamá, tu prima, que te quiera asustar. Hay una posibilidad de que sea tu suegra, sí, pero nadie más. Es el enemigo de Dios el que está tratando, escuchen bien, de engañarte y embobarte a ti para que tú creas que hay vida después de la muerte. Y el segundo método que Satanás utiliza para engañar a la gente a través de la inmortalidad del alma es porque le ha dado muchísimo éxito para engañar y meter dentro de la iglesia sus doctrinas completamente antibíblicas. El 22 de septiembre, o el 22 de septiembre, claro, del año 1821, si no mal recuerdo, hubo un hombre que estaba orando en su habitación. Su nombre de él era Joseph Smith, o José Smith, para entenderlo un poco mejor. Y dice que se le presenta una luz allí ferviente en su cuarto, y él dice, ¿quién eres? Y le dice, no tengas miedo, yo soy Moroni. Moroni había muerto 600 años atrás, y 600 años después aparece allá en Estados Unidos en un cuarto a un hombre llamado Joseph Smith, y este ser que aparece allí le dice, yo soy Moroni. Moroni había muerto 600 años atrás, y le dice, mira, lo que pasa es que quiero que vayas al Cerro Cumora, y allí en el Cerro Cumora vas a encontrar 2 planchas allí de oro, y hay escrituras que tú lo vas a traducir, y ese es el tercer evangelio, el tercer testamento que Dios tiene para su pueblo. Y sale en los años 1829, 1830, un libro llamado el Libro del Mormón, que ha ganado millones de personas y adeptos. ¿Y quién trajo ese libro? ¿De dónde salió ese libro? Ese libro fue traído por un muerto y predicado al mundo. Y en cada publicación que ves en Facebook, en YouTube, aparecen allí unos hombrecitos haciéndote la invitación a querer visitarte. ¿Saben quiénes son ellos? Son los mormones. ¿Sí? Son los mormones. Por ahí andan de camisita blanca con su pantaloncito oscuro, sus aquí puestos elder, y andan visitando y tocándote la puerta. Ellos traen la Biblia de pantalla, porque ellos creen en la Biblia hasta donde los conviene. Y creen en el libro de la inmortalidad del alma. En otras palabras, ellos creen específicamente en los muertos que hace
esa religión tiene que ver con un espiritismo declarado. De hecho, el día que te bautizan, si hay algún aquí discípulo de esa iglesia, ellos te bautizan a nombre de los muertos. Te hacen escribir el nombre de personas que tú hayas tenido que hayan muerto para que tú te bautices a nombre de los muertos. Es una hechicería y una brujería que se está predicando hoy, haciéndose llamar cristiana. No hubiese existido nunca la denominación de los mormones si ellos hubieran entendido muy bien la Biblia. Cuando yo pongo a la Biblia de un lado y al libro del mormón del otro lado, hay un tremendo conflicto ahí, que no están iguales. No están iguales. Pero no es todo. La iglesia que tiene su sede central en Roma es la iglesia más influyente en esta doctrina. Y a todo el mundo ha engañado de que hay vida detrás de la muerte. No solo eso, sino aún arrodillarse ante esos muertos y pedirles, porque de alguna manera interceden por nosotros delante de Dios. Eso es la peor enseñanza herética que nos regaló el cuerno pequeño. Pero yo me sorprendo cómo es que esa doctrina que se creó en los pueblos paganos haya entrado a la iglesia que dice que no cree en los pueblos paganos, pero cree en la palabra de Dios. La creencia entró en el siglo II después de Cristo. Escuchen bien. Según las fuentes históricas, la creencia dentro de los que aceptaron al Mesías entró en el siglo II. Así que los que agarran versículos bíblicos para probar de que hay vida después de la muerte en el Nuevo Testamento, no lo van a encontrar en el siglo I por ningún lado. Las fuentes históricas demuestran que estas entraron en el siglo II. Y en el siglo II, la iglesia se dividió en esta creencia. A partir del año 100 al 165, la iglesia se dividió. Miren, un personaje llamado Justino Mártir del año 100, padre de la iglesia, él decía así: pero nuestro Señor Jesús, siendo crucificado y muerto y habiendo ascendido al cielo, reinó, y por esas cosas que fueron publicadas por los apóstoles, hay alegría ofrecida, escuchen bien, a aquellos que esperan la inmortalidad prometida por él. Por lo menos en el volumen 1 que él escribió en la página 176 de su libro Nicena, este personaje dice que la iglesia no tenía inmortalidad, de que espera tenerlo en el futuro. Justino Mártir, que murió en el año 166, su creencia de él era: no tenemos inmortalidad, Dios nos lo va a dar, aquel que se murió, resucitó, nos va a dar la inmortalidad del alma. Pero después de la muerte de él, hay un personaje que se llama Orígenes de Alejandría, se levanta, nace en el 168 y vivió hasta el tercer siglo. En el año 254 él muere. Él es un maestro del cristianismo antiguo de alta consideración por la Iglesia Católica en la actualidad, y él es el originario, es un originario de Alejandría. Él ha mezclado lo que es las especulaciones de Platón y escribe un libro llamado El Nuevo Platonismo. Orígenes es aquel que, escribiendo este libro, él dice lo siguiente: las almas son inmortales como Dios mismo es inmortal. Es una locura lo que está escribiendo aquí un cristiano en el siglo II y III. Orígenes es el primero que empieza ahí en la iglesia en el siglo II, finales del siglo II y III, principios del siglo III, a decir: el alma es inmortal como Dios mismo es inmortal. ¿Saben de dónde había sacado él? Del libro Fedón
de la creencia de Platón, de Aristóteles, de la creencia de ellos, porque él viene de Alejandría y su creencia es completamente filosófica. Y no se contentó con ser un cristiano de Alejandría, sí, sino que él quiere meter su doctrina pagana dentro de la iglesia nueva. Esto está en el libro antes de Nicea, obviamente, Orígenes, donde él dice abiertamente ser un platonista por creer en la inmortalidad del alma. Luego a esto es apoyado por otro personaje llamado Tertuliano. Tertuliano dice que la creencia de él era apoyada por muchos, pero que también no todos creían en eso. Había luchas. Miren lo que dice Tertuliano, que es del norte de África. Él escribió: pues algunas cosas son conocidas, aún por la naturaleza. La inmortalidad del alma, por ejemplo, es sostenida por muchos, dice él, dentro de donde ya, de la iglesia. Pero al mismo tiempo no dice es sostenida por todos, sino es sostenida por muchos. Si nosotros vamos a ver más, yo quisiera mencionar a un apologista del siglo III, Arnovio se llama él. Arnovio es un excelente defensor en contra de esta doctrina. Miren aquí un párrafo: aquellos que son extraviados por una opinión extravagante de ellos mismos, en el sentido de decir que sus almas son inmortales, quisieran deponer su arrogancia habitual, o hombres que, llamando a Dios su Padre y manteniendo que sus almas son inmortales, como él está diciendo en el siglo III y principios del siglo IV, todavía hay gente incapaz, decía él en otras palabras, todavía hay gente que se cree como Dios, decía, porque el único inmortal es Dios. Y aquí hombres comparándose con la misma inmortalidad, está diciendo él. En el siglo III y a principios del siglo IV, la iglesia todavía no se había contaminado en su totalidad. Pero llega la época de Constantino, luego viene San Agustín, Tomás de Aquino, y por fuerza lo impusieron, ¿sí?, en un concilio. En el concilio de Letrán es colocado que toda persona que no cree que el alma vive, o que la persona vive después de morir, algo de él vive después de morir, es impuesta como y declarado como un hereje en el concilio de Letrán. Miren cómo termina el concilio de Letrán. Dice las siguientes palabras: mientras que algunos se han atrevido a aseverar conscientemente el alma racional, que esta es, dicen que es mortal, nosotros, con la aprobación del Sagrado Concilio, condenamos y reprobamos todos aquellos que observan que el alma, o que dicen que el alma es mortal, viniendo pues y siendo apoyado por el Papa Pío o por el Papa Clemente V. Se declara que todo aquel que niega que el alma es inmortal será castigado como un hereje. Está diciendo el concilio de Letrán obligatoriamente al mundo y religioso que todo aquel que quiere ser cristiano tiene que creer que cuando muere hay vida, algo de él sale y tiene vida. ¿Dónde se impone esta creencia? Esta creencia se impone en el concilio de Letrán. Antes del concilio de Letrán había dos posiciones, una la que se manejó siempre y otra la que recién se introduce a través de Orígenes, Tertuliano, San Agustín, entre otros. Todavía había esa discusión, pero el concilio de Letrán dio por sepultado todo eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros conocemos al padre de la Reforma, Martín Lutero, que es uno de los primeros
por así llamarlos, cristianos o representantes del protestantismo, del cristianismo no católico, él escribe lo siguiente. Martín Lutero dice así: Martín Lutero sostuvo que el alma moría con el cuerpo y que Dios en el futuro lo levantaría tanto al uno como al otro. Esto lo encontramos en su libro Historical, en la página 344. Miren lo que escribió Lutero. Dice así, pongan atención a lo que escribió Lutero. Lutero dijo así: es probable, en mi opinión, que con pocas excepciones, en efecto, dice así, los muertos duermen en lo más completa insensibilidad hasta el día del juicio. ¿Sobre qué base o autoridad se puede decir que las almas de los muertos no pueden dormir? De la misma manera que los que están vivos pasan en su sueño profundo. El intervalo existente entre el momento de acostarse a dormir en la noche hasta que se levante en la mañana. Está comparando Lutero las mismas palabras de Jesús cuando él dijo: una persona cuando muere, así como cuando en cama está inconsciente, de la misma manera, cuando una persona muere, sus pensamientos no son activos hasta la venida. Por eso Lutero dice, Lutero sostuvo la creencia de que el alma y el cuerpo mueren, hablando de uno mismo, y no se levantarían ni el uno ni el otro hasta el regreso del Señor. Así que yo aquí les estoy dando una amplia información histórica y bíblica. No existe vida después de la muerte. ¿A dónde van los malos cuando mueren? Al mismo lugar que van los vivos cuando mueren. Y al mismo lugar que iría un burro cuando muere, y un caballo también. ¿Cómo lo sé? Lo dice Eclesiastés 3. Léanlo. Eclesiastés 3 dice así. Eclesiastés 3, verso 19, hablando de la muerte del ser humano. Permítanme leerlo. Eclesiastés 3 dice el verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a la bestia, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, un mismo aliento de vida es lo que dice aquí, un mismo ruaj es lo que todos tienen. Ni tiene otro ruaj el hombre que la bestia, ni la bestia otro ruaj que el hombre, porque todo es vanidad. Verso 20, todo va a un mismo lugar y todo es hecho del polvo, y al polvo que vuelve. El mismo ruaj o aliento de vida que Dios le dio al hombre, ese mismo aliento de vida Dios le dio a la bestia. Así que la creencia de que el hombre después de morir, el bueno se va al cielo y el malo se va al infierno, es una creencia que también en otro momento hablaremos de dónde salió. No es una creencia bíblica para nada. La Biblia dice que el malo va a la tumba. ¿Y el bueno a dónde va? También a la tumba. Algunos piensan que el malo es el que va al Sheol. Sí, el Sheol es la sepultura. Job decía, ¿quién me pusiera mi casa en el Seol? Jacob decía, me quiero morir, quiero irme con este dolor al Seol, decía él. El Seol no es un lugar malo, es la tumba. ¿A dónde va el malo y a dónde va el bueno? ¿Y a dónde va el animal también? Porque tanto el hombre malo y el hombre bueno y el animal tienen el mismo aliento, el mismo ruaj de Dios para darle vida. Un animal también después que muere deja de pensar, o creo que los animales no piensan, usan o andan por instinto. Lo que quiero decir, porque algunos cuando yo hablo de esta afirmación dicen, él no cree entonces en un cielo o en un infierno. De la manera bíblica sí la creo. Miren lo que dice Juan 5:28. El libro de Juan, más conocido como San Juan, yo no sé quién le puso ese nombre, San Juan.
Su nombre es Juan. Miren lo que dice Juan 5:28. Hablando después del suceso de Eclesiastés 3. Lo voy a leer, ¿ya? Y si quieren ustedes seguirme en su Biblia, pueden hacerlo. Juan 5, dice así el verso 28. Lo leo. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, la palabra hebrea allí es todos los que están en el Sheol, que aquí dice sepulcro, que es lo mismo, oirán su voz. ¿Qué más? Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi pregunta es, cuando Cristo venga, ¿de dónde saldrán los buenos? Del Sheol, del sepulcro. ¿De dónde saldrán los malos? Del sepulcro. No dice la Biblia que van a salir del lago de fuego o de algún lugar de tormento. La Biblia dice que cuando una persona muere va al sepulcro, al Sheol, y por eso es que de ahí va a salir el día que Dios lo llame a juicio. Unos van a salir para vida y otros para condenación. De tal manera que no existe cielo para el bueno antes de que el Señor venga, ni existe el lago de fuego para el malo antes de que el Señor venga. Escuchen bien, la Biblia dice bien claro que cuando Cristo venga, ¿sí?, dirá Él a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Ahí. Y a los de su izquierda les dirá: apartaos, ¿a dónde? Al fuego. Una vez le pregunté a un pastor: ¿dónde están los muertos? Y él me dijo: los malos están abajo, debajo de la tierra, quemándose. Entonces, ¿dónde está Caín? Ahí quemándose. ¿Cuántos años? Ya 6,000 años que lleva quemándose. O sea que el día que Cristo viene, le saca de ese lago de fuego y le cambia a otro lago de fuego. Interesante el detalle, porque la Biblia dice que cuando venga el Señor va a ocurrir una separación entre buenos y malos. Escuchen bien, en la cosecha el grano se pone a la criba, a la canasta, y la cizaña se quema en la cosecha, no antes. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es una de las doctrinas que ha hecho tanto daño a la iglesia y lo va a hacer más daño. Si alguien quiere tener este documento, me lo avisa, yo lo paso para que ustedes puedan imprimirlo y tener una capacitación aún más amplia, bíblica, histórica, del cual esta mañana el tiempo apremiante no nos permite realizarlo en su totalidad. Pero yo quiero decirles una cosa muy clara: la muerte va a llegar para todos, de una o de otra manera. Pero la Biblia dice: el que cree en mí, refiriéndose a Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso les invito a seguir creyendo en el Señor y a vivir siempre para Él. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana es mi anhelo para cada uno de ustedes. Amén. Amén.